Bienvenida a la audiencia que nos ve por los medios sociales en cualquier parte del mundo. Sabemos de que la iglesia tiene una audiencia muy grande, hermanos. Así que esperamos de que en esta noche todos juntos nos gocemos y así que le damos gracias a Dios, hermanos. Y quiero que vayamos a las Escrituras. Vamos a estar meditando en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1. Cuando todos lo tengan me pueden dar un amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, cuando todos lo tengan me dan un amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quiero que le pidamos a Dios y oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios, gracias por tu amor, tu misericordia. Padre, le doy gracias por este hermoso privilegio que me da de poder estar aquí con mis hermanos, oh Dios, compartiendo tu palabra, Señor. Padre, en tus manos nos encomendamos. Yo te pido, Señor, que en esta preciosa tarde, noche, Padre, que seas tú, oh Dios, tomando el control de nuestras vidas, Padre, que sea usted bendiciendo esta juventud, Señor, que todos juntos nos regocijemos en tu palabra, que ya hemos cantado, nos hemos gozado, Señor, porque sabemos, Padre, que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Sabemos, oh Dios, que tú eres el Dios todopoderoso. Padre, tú conoces nuestras necesidades. En tus manos los encomendamos. Yo te pido, Padre, que seas tú poniendo las palabras en mi boca, Padre, para cada uno de mis hermanos, para mi vida, reconociendo, oh Señor, que estamos todos necesitados de ti y que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios, enseñando, redarguyéndonos, Padre, y que todos en esta noche, oh Dios, podamos gozarnos, porque tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra, Señor, es la que nos enseña y nos guía, Padre, al camino correcto. Padre, en tus manos nos encomendamos y yo te pido, Señor, que sea la presencia del Espíritu Santo, oh Dios, quien nos enseñe, Padre, y que podamos cada día, Señor, ser moldeados conforme a tu voluntad, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, y en tus manos nos encomendamos, oh Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 1:6. Su palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice. Su letra dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hasta allí lo dejamos, hermano. Puede tomar asiento, hermano. Como tema le ponía, hermanos, no dejemos apagar el fuego de Dios. No dejemos apagar el fuego de Dios. Hermanos, sabemos de que la palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios, que la palabra fue dejada, hermanos, y dice que es útil. Dice el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Hermanos, sabemos de que es un privilegio, hermanos. Sé que es una carta dirigida a un joven, pero sabemos, hermanos, de que la palabra de Dios no es solamente para los jóvenes. La palabra de Dios, hermanos, es para toda la creación de Dios, tanto para el niño, para el adulto, para el joven, para el anciano, o sea, hermanos, a toda la iglesia en general. Porque allí, hermanos, es donde nosotros podemos encontrar la verdadera sabiduría, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, que desde un principio Dios le habló a la iglesia, hermanos, y al pueblo de Israel, hermanos, le decía, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y le decía también, hermanos, que esas palabras iban a estar sobre sus hijos, sobre tus hijos, le dice. Y le da instrucciones, hermanos, de que esa palabra iba a ser perpetua por todas las generaciones.
Esa palabra, hermano, y es la misma palabra de Dios, la cual nosotros tenemos en nuestras manos. Y es la palabra de Dios, hermano, la cual a nosotros los puede hacer sabios. La palabra de Dios, hermano, es la que a nosotros nos instruye. La palabra de Dios, hermano, es la que a nosotros nos enseña y la que nos guía por el camino correcto. Hermano, yo meditaba, hermano, le pedía a Dios cuando el hermano me mandaba un texto que tenía el privilegio de predicar. Hermanos, cuando uno le toca el privilegio de predicar, uno le pide a Dios, hermanos, le pide a Dios y le dice, Dios mío, que sea Él pues tomando el control de lo que uno va a hablar, pidiéndole misericordia a Dios, hermanos, porque sabemos de que este lugar es un lugar santo y sabemos también, hermanos, de que un día Dios le va a demandar a cada predicador lo que habla. Hermano, yo meditaba, hermano, sabemos de que estamos viviendo en tiempos finales, sabemos que estamos viviendo, hermano, los últimos tiempos, la palabra se está cumpliendo, son los tiempos, hermano, donde el apóstol Pablo predicaba y decía de que iban a pasar tantas cosas y esos tiempos se han llegado. Nuestro Señor Jesucristo también, hermano, le predicó también. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se iba a apagar. Hermano, y estamos viendo, hermano, los tiempos que vivimos. Hermano, son tiempos, hermanos, donde la iglesia, nosotros cada día debemos de buscar más de Dios. Debemos cada día, hermano, anhelar más conocer a Dios. Debemos cada día, hermano, nosotros vivir para Dios. Aunque sea un culto de jóvenes, hermano, sabemos de que, o poder decir que, o si hay niños también, pero la palabra de Dios, hermano, se debe de hablar tal como está escrita, para que nosotros, hermanos, podamos crecer bajo el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Hermano, sabemos de que la vida cristiana, hermano, es un camino donde todos anhelamos y el destino, hermano, sabemos de que es el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo donde está nuestro Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios, hermano. Hermano, sabemos de que todos anhelamos ir al cielo. Sabemos, hermano, que nosotros a veces cuando pensamos y meditamos, hermano, cómo va a ser el cielo, sabemos de que es un lugar maravilloso. Es un lugar, hermano, que la Biblia lo describe, que cuando el apóstol Pablo, hermanos, dice que él fue llevado al cielo, dice que vio cosas tan maravillosas de las cuales no se le permitió contar. Pero él, hermano, anhelaba. Dice que no hallaba ni qué escoger, si quedarse o venirse, pero él venía, hermanos, a predicar la palabra para que donde todos iban, la iglesia va a ir, todos podamos ir. Hermano, esta carta está dirigida, hermano, a un joven llamado Timoteo. Hermanos, sabemos de que algunos yo buscaba y decían que algunos dicen que era un joven, bien joven, algunos otros dicen que no, pero sabemos de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Hermano, esta carta, sabemos de que ya le había escrito la primera, donde el apóstol Pablo, hermano, fue un joven que lo escogió desde su juventud. Y fue enviado a predicar a la iglesia en la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, hermano. Y sabemos de que en aquel tiempo, hermano, había una gran persecución. En aquel tiempo, hermano, había una persecución a la iglesia donde, hermanos, sabemos de que a los cristianos los mataban. Sabemos que a los cristianos los encarcelaban. Había, hermano, había gran prueba en ese tiempo. Y el apóstol Pablo, hermano, se da cuenta de lo que le estaba pasando a Timoteo. Y él escribe esta carta, la segunda carta, y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Sabemos, hermanos, que la iglesia primitiva fue una iglesia, hermanos, jóvenes, llena del poder de Dios. Fue una iglesia, hermanos,
Una iglesia, hermanos, que quedó como un ejemplo para nosotros. Una iglesia, hermanos, donde podíamos ver que los enfermos eran sanados. Podemos ver que los paralíticos caminaban, los muertos resucitaban, los pecadores eran tocados y se arrepentían. Sabemos que a la iglesia primitiva los golpeaban por predicar, los encarcelaban, pero era una iglesia, hermanos, que estaba viva. Una iglesia, hermanos, que marcó una diferencia. Una iglesia de jóvenes una iglesia que quedó como ejemplo para todas las generaciones. Sabemos de que la iglesia apostólica fue una iglesia, hermanos, que a ellos no les importaba lo que les podían hacer, no les importaba lo que la gente podía pensar. El único que había en ellos, hermanos, era ese fuego del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu Santo, hermanos jóvenes, que los movía a hacer la voluntad de Dios. Los movía a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y yo me preguntaba, hermano, y le pedí a Dios. A veces, hermano, nos podemos hacer preguntas, ¿por qué en la actualidad se cumple la palabra que nuestro Señor Jesucristo que dijo que en los últimos tiempos iba a haber una frialdad en la iglesia? Y no estoy hablando solamente del grupo de que está aquí escuchando, sino al mundo global. Globalmente, los tiempos que se predicaron se están llegando. Y yo sé, hermanos, que aquí hay jóvenes que se esfuerzan, aquí hay jóvenes que luchan, aquí hay jóvenes que perseveran, aquí hay jóvenes que aman a Dios. Pero si nosotros, hermanos, lo vemos en el mundo global, los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Esos tiempos se están cumpliendo. Esos tiempos se están cumpliendo, hermanos. Y sabe que en la iglesia apostólica, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando el libro de los Hechos 17:6, mire cómo le llamaban a estos predicadores. Cuando Pablo y Silas predicaban. En Hechos 17:6, hermanos, dice que ellos les decían que ahí venían los que trastornaban al mundo entero. Imagínense cómo lo llamaban. Mire, pero no hallándolos, trajeron allá Jason y algunos hermanos de las autoridades de la ciudad gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Mire las características que no lo decía el mundo de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Le decían, eran conocidos como hombres que trastornaban al mundo entero, porque, hermanos, ellos no se detenían en compartir el evangelio, ellos no se detenían, hermanos, en llevar las buenas nuevas de salvación, así como los jóvenes de Remanente Fiel. Y yo los felicito a cada uno, hermanos, de los jóvenes que fueron a predicar el día sábado. Es un privilegio, hermanos, de salir a compartir el evangelio. Y es tiempo, hermanos, que nosotros como jóvenes, nosotros debemos de meditar, aún los que están escuchando por los medios sociales, cómo está el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está el fuego de Dios en nuestras vidas? Hermanos, Timoteo estaba pasando un problema. Timoteo estaba pasando un problema, hermanos, donde Timoteo estaba en un enfrentamiento porque él, hermano, la gente se le agolpaba para que no predicara, en querer desanimarlo. Había un problema, hermano, por predicar el evangelio. Lamentablemente hoy, hermano, nosotros nos deprimimos porque no tenemos, hermano, la mejor casa. Lamentablemente hoy nos deprimimos porque no tenemos el mejor iPhone. Nos deprimimos, hermanos, porque posteamos una foto en las redes sociales y no nos dan un like. Lamentablemente, hermano, nos deprimimos, hermano, porque no tenemos el auto de lujo que todos tienen. Y cuando yo veía, hermano, cuando yo leo la palabra, hermano,
Yo no la leo por usted, solamente quise compartir lo que Dios me daba. Solamente vengo a compartir lo que Dios me daba. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que nosotros como iglesia, como jóvenes, nosotros nos examinemos cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios. Que nosotros nos examinemos, hermano, a la luz de las Escrituras, qué dice el mundo de nosotros. Si dicen lo que decían de estos evangelistas, si dicen lo que decían de nosotros, o dicen algo diferente de nosotros. Porque, hermano, es maravilloso cómo las alabanzas que cantábamos. Es maravilloso, hermano. Yo me gozaba y yo digo, qué lindo va a ser en aquel momento cuando Cristo venga por su iglesia. Y dice la palabra que cuando se le fue revelado a Juan en la isla de Patmos, cuando dice que se le reveló y vio, dice la adoración celestial, donde van a estar todos los redimidos. Y gloria a Dios que estemos nosotros. Gloria a Dios que estemos nosotros. Pero, hermano, el hecho de que nosotros cantemos esas lindas y hermosas alabanzas, hermano, nosotros debemos de meditar cómo está el fuego de Dios en mi corazón. Y no dejarlo, si está encendido, hermano, gloria a Dios. Y por eso le ponía como tema, no dejar de apagar ese fuego. No dejar de apagar ese fuego, hermano, que ese fuego que nosotros sentimos aquí, que nosotros lo podamos sacar de la puerta, donde podamos ir a compartir el evangelio, llevar la palabra al necesitado, compartir el evangelio, hermano, y que aquí en el remanente fiel haya una juventud que arda, una juventud que ame a Dios, una juventud, hermano, que glorifique a Dios. Eso es lo que yo meditaba, hermano. Y yo le decía, Dios mío, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Porque es fácil, hermano. Yo podía haber traído un mensaje donde podía emocionarlos. Un mensaje, hermano, donde yo les puedo decir, jóvenes, usted es un campeón. Jóvenes, usted es un victorioso. Pero Dios sabe si usted está vivo o está muerto. Aún estando sentado en esa silla, aún teniendo un privilegio. Muchas veces, hermanos, jóvenes, podemos estar cantando y estar muertos. Podemos estar sentados en una silla y estar muertos. Podemos estar en la iglesia y estar apagados. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos. La palabra de Dios dice que todo árbol se conoce por su fruto. Si usted se examina, joven, si yo me examino, ¿cómo estoy delante de Dios? Primera Tesalonicenses 5:16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Nosotros, hermanos, sabemos de que cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, ahí vamos a encontrar las maravillas de Dios. Vamos a encontrar las promesas de Dios. Pero también Dios le dio a la iglesia leyes y mandamientos para que nosotros las cumplamos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, no apaguéis el espíritu. Y esa palabra también es para los jóvenes de hoy, es para la iglesia de hoy. Porque cuando ya no sentimos nada, hermanos, cuando ya no sentimos nada, es triste. Porque no vamos a sentir ese gozo, no vamos a sentir ese regocijo, no vamos a sentir esa pasión. Ya no vamos a sentir esa alegría que antes sentíamos cuando veníamos por primera vez y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Queríamos ser los primeros a estar en la iglesia. Queríamos, hermano, que alguien nos diera ayudar en todo lo que podíamos. Pero ya después, hermano,
Venimos tarde, ya después, hermano, ya no sentimos aquello que sentíamos. Y hermano, ya cuando comenzamos a apagar, cuando se comienza a apagar ese fuego, estamos en la iglesia, pero nuestra mente ya no está en la iglesia. Nuestra mente está en el mundo, nuestra mente está en el trabajo, nuestra mente puede estar en otras cosas. Y es allí, hermano, donde nuestro espíritu, el Espíritu Santo, se va apagando. ¿Y por qué yo meditaba en esto? Usted lo ha escuchado muchas veces, hermano. Cuando se dice que la juventud está apagada. Y usted se ha preguntado, ¿por qué se dice que la juventud está apagada? ¿Por qué se dice que la iglesia está apagada? ¿Por qué, hermano, ya no vemos aquellos milagros y prodigios que se hacían en la iglesia primitiva? ¿Por qué, hermano, ya no vemos aquellas sanidades, hermano? ¿Por qué ya no vemos que el mundo no dice, ahí vienen los que trastornan al mundo? ¿Por qué no se escucha eso, hermano? Si tenemos al mismo Dios, Dios dice la palabra, que Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Tenemos el mismo Dios, hermano, tenemos el mismo Dios. Yo meditaba, es necesario que nosotros, hermanos, como jóvenes, meditemos y anhelemos servirle a Dios de todo corazón. Que nosotros anhelemos, hermanos, servirle a Dios con toda nuestra fuerza. Que nosotros anhelemos, hermanos, jóvenes, entregarle nuestra juventud a Dios. Que estos jovencitos que tienen menos de 15 años, hermanos, que crezcan con el temor de Dios. Y que los adultos que son adultos, les demos un buen ejemplo a ellos. Porque nosotros muchas veces los adultos somos de mal ejemplo a ellos. Y nosotros estamos apagados. Y ese fuego apagado lo transmitimos a los que están más apagados. Nosotros les transmitimos, hermano, porque lo que ellos ven en usted, ellos lo van a querer hacer. Ellos lo van a querer hacer y después decimos, ¿por qué no se siente nada en la iglesia? Porque el fuego está apagado. Pero yo sé que hay jóvenes aquí que se esfuerzan. Yo sé que hay jóvenes que buscan del Señor. Dice la palabra, dice, ¿por qué se puede apagar el fuego? ¿Cómo lo podemos encender? Y es como un buen testimonio. En 1 Timoteo, hermanos, jóvenes, 1 Timoteo capítulo 4, 4:12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de mis manos del presbiterio. Cuando el apóstol Pablo iban a enviar a Timoteo, Timoteo recibió la llenura del Espíritu Santo. Ellos le impusieron sus manos y Timoteo recibió esa presencia del Espíritu Santo. Pero Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, aunque seas un joven, tú tienes que ser un ejemplo en medio de aquella muchedumbre donde vas a ser enviado. Tienes que ser un ejemplo, hermano. Y así es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, a la iglesia, que nosotros tenemos que ser un ejemplo en la iglesia, un ejemplo en el mundo, un ejemplo donde quiera que nosotros vayamos, un ejemplo, hermano, para que nosotros podamos poner en alto el nombre de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone en alto para que todos vean y glorifiquen al Padre. Pero le dice, en conducta, si nosotros nos examinamos, hermanos, ¿cuál es nuestra conducta en el trabajo? ¿Cuál es su conducta
En las escuelas, a los jóvenes, en sus escuelas dicen que son cristianos. En su trabajo dicen que son cristianos. En la iglesia lo toman como cristianos. ¿Sabe qué? Decía que una persona que tenga un cuarto en un garaje no lo hace un automóvil. ¿Y sabe qué, hermano? Es tiempo de meditar. Es tiempo de reflexionar. Yo escuchaba un mensaje y decía este predicador: en el mundo global, nunca, desde la iglesia apostólica hasta hoy, nunca he visto una iglesia tan fría como la de hoy. Nunca había visto. ¿Por qué? Mire qué dice, ve. En amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo nos conducimos nosotros, jóvenes? ¿Cómo se conduce usted, joven, cuando está sola? Cuando tiene su teléfono a mano, ¿qué ve? ¿Qué hace? Cuando nadie lo ve. Y le dice el apóstol Pablo: ocúpate en la lectura. ¿Cómo nosotros, hermanos, cuánto tiempo dedicamos a la palabra? Usted lo sabe. No puede estar el fuego encendido, hermano, si nosotros no leemos la palabra. Yo sé que si, hermano, si a usted, bueno, si usted tuviese los que tienen su novia, su novio, le mandan un mensaje, y usted, hermano, ya puede ser un mensaje donde puede tener unas 2000 letras, pero usted toma el tiempo y lo lee, y lo termina de leer y vuelve a comenzar a leerlo. De la misma manera, hermano. ¿Por qué? Porque usted lo ama, pero si nosotros decimos que amamos a Dios, que glorificamos a Dios, y no leemos la palabra, esa carta de amor que Dios nos ha dejado, ¿cómo podemos tener ese fuego encendido? El fuego se va apagando, se va apagando de tal manera, hermano, que ya hay momentos que ya no sentimos nada. Nos da lo mismo, hermano, venir a la iglesia y no venir. Nos da lo mismo que nos prediquen o no nos prediquen. Nos da lo mismo leer la palabra o no leerla. Nos da lo mismo, hermano, a los jóvenes. ¿Y sabe qué? Y voy a decir algo. Yo escuchaba tantas cosas decir de la irreverencia que se ve en la iglesia y se ve más en la juventud. ¿Sabe que cuando se está cantando, unos están texteando? Cuando está en la predicación, unos están en Facebook. Cuando se está predicando, unos están hablando por teléfono. Cuando se está predicando, otros se levantan y se van, vienen. Y dice la gente: vamos para el cielo, qué bonito, vamos para el cielo, gloria a Dios. Y la gente tiene miedo de decir las cosas, hermano. Pero dijo un predicador algo que a mí me gustó: es mejor que tú hieras con la verdad, que tú los mates con las mentiras. Porque una mentira, hermano, lo llevará al mismo infierno. Una mentira, hermano, lo va a llevar al mismo infierno, donde usted ya no va a poder salir, porque la puerta del infierno tiene entrada, pero no tiene puerta de salida. Los únicos que lo sacan son los católicos, pero es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo, hermano. Y allí va a decir la gente: Dios mío, dame otra oportunidad, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso es que hoy nosotros como jóvenes, como iglesia, debemos de permanecer, hermano, pidiéndole al Señor, manteniendo ese fuego encendido, no dejarlo de apagar.
Eso es lo que a veces nosotros, hermanos, la iglesia hoy en día, en los últimos tiempos, no ha entendido. Y aún, hermanos, aunque no se nos predique, se nos hable, se nos grite, el predicador pareciera que es como que fuera cualquier persona. Yo le aseguro que si viniera un presidente mortal, pecador, que odia a Dios, el mundo lo escucha, la iglesia lo escucha, porque le tiene una autoestima. Le tiene una autoestima alto. Y muchos predicadores, hermanos, se suben al púlpito a halagar a alguien que él bien sabe, él mismo sabe que está pagado. Y nosotros, jóvenes, la iglesia, podemos marcar una diferencia, pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser un joven que te ame, que te sirva, que te glorifique, que te ame, que te dé honra, que te dé gloria. Pasar en oración, lo que mi hermano pastor decía. Mi hermano pastor decía, él en el culto de ayuno, decía él, ¿cómo es posible que la juventud, los que dicen que son cristianos, son más amigos de los mundanos que de los cristianos? Aman más a los mundanos que a los cristianos. Y eso es lo que vivimos. Eso es lo que vivimos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? En conducta y amor, hermano, porque nosotros como cristianos, como jóvenes, debemos de aprender a amar a Dios, pero también debemos aprender a amar a nuestros hermanos. Amarnos como hermanos. Para que seamos una juventud que tenga ese fuego del Espíritu Santo. Para que seamos esa juventud que sienta pasión, que sienta un deseo de estar en la casa del Señor. Que tengamos esa pasión. Jesús le dijo en San Juan 17:16. Jesús les dijo a sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y qué les dice? Más adelante les dice, si fuesen del mundo, el mundo los amaría. Yo le pregunto, ¿los mundanos lo aman a usted? ¿Los mundanos me aman a mí? Es tiempo de que la iglesia nos levantemos. Es el tiempo de que nosotros, la iglesia, los jóvenes, los adultos, le pidamos a Dios esa pasión de la iglesia primitiva. Esa pasión. Dios puede levantar jóvenes. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo sé que, hermanos, y los jóvenes, si nosotros venimos, le decimos, Señor, perdóname, ayúdame. Yo quiero ser ese joven que te ame. Yo quiero vivir para ti. Que el mundo no me distraiga. Que no quiero amar al mundo. Quiero amarte a ti. Quiero glorificarte, que cuando yo cante esa alabanza, nazca del corazón, que no solamente nazca de mi boca, sino que salga de lo profundo de mi corazón. Que yo pueda cantarte con alegría, que yo pueda cantarte con gozo. Que yo pueda adorarte, que esa adoración nazca de lo más profundo de mi corazón. Hermanos jóvenes, ¿cuál fue el mayor ejemplo que podemos tener en la Biblia? El mayor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue un joven que vivió una vida de obediencia, una vida de ejemplo, una vida en santidad. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo dice que nuestro Señor Jesucristo andaba en el Espíritu? Podemos ver, hermano, en Lucas 4:14. Lucas 4:14 lo podemos ver. Y dice, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra en alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por ellos. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, su ministerio fue andar en el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, su vida fue de un ejemplo.
Nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice que amaba la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, si se juntaba dice la palabra que se juntaba con los pecadores, pero era para predicarles la palabra, para enseñarles, para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a su Padre. Vivió una vida intachable ante el mundo, en rectitud, porque él amaba la palabra. Podemos ver en Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantaba a leer. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, pasaba tiempo en la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, no perdía el tiempo en lo que nosotros lo perdemos. Porque él amaba la palabra. Su palabra, hermano, era un deleite. La palabra de nuestro Señor, su palabra era un gozo. Jesucristo podía haber hecho cualquier cosa, pero Jesucristo hacía lo que él más amaba. La gente le podía decir, ¿por qué no haces otra cosa? No, Jesucristo hacía lo que él amaba. No era que no podía hacer otra cosa, sino porque su palabra era un deleite. Él se regocijaba en la palabra y él hacía lo que él amaba. Y él pasaba tiempo en lo que él amaba. ¿En qué pasamos nuestro tiempo nosotros? ¿En qué pasamos nuestro tiempo nosotros? Muchas veces, hermano, como le decía anteriormente, el fuego se apaga, jóvenes, cuando nosotros buscamos la manera de querer agradar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Si pasáramos el tiempo, hermano, lo que pasamos en las redes sociales, orando y buscando la presencia del Señor, podemos ser una iglesia diferente. Podemos ser una juventud que marque la diferencia. Una juventud, hermanos, que glorifique a Dios. Una juventud, hermanos, que cuando el mundo ve afuera pueda decir, ahí viene un cristiano. Ella es una evangélica, él es un cristiano. ¿Sabe que Timoteo, a pesar de que fue un joven, Timoteo fue un joven que amó a Dios, le entregó su juventud a Dios? Le entregó, hermano, la juventud al Señor. Podemos ver tantos jóvenes, hermanos, que vivieron una vida agradable al Señor. La hermana que predicaba 2 sábados anteriores, ella mentaba a un joven llamado Daniel. Y yo meditaba, un joven que pudo haber escogido cualquier cosa, pero amaba a Dios. Podemos ver en Daniel capítulo 1:8. Daniel capítulo 1:8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Imagínese Daniel estar en el palacio, en un palacio donde había todo, pero había algo que Daniel propuso en su corazón, y es que Daniel, su amor hacia Dios, pidió que él no quería contaminarse ni aún con la comida que había en el palacio. Este mundo, hermano, todo lo que pueda ofrecer, todo lo que pueda dar, puede contaminar nuestra vida espiritual. Contamina nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros podemos decir, yo le puedo servir a Dios llevando a cabo esto, haciendo aquello, y yo puedo servirle a Dios. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que solamente hay una manera de poder servirle a Dios, no hay dos, hay una sola. Y es que nosotros, hermanos, escuchemos la voz de Dios y vivamos en obediencia y vivamos en santidad.
que glorifiquemos a Dios. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que sin paz y sin santidad nadie lo verá. Sin paz y sin santidad nadie lo verá. Hermano, y eso es lo que hoy en tiempo nosotros vivimos. Que hoy vivimos en un tiempo donde ya la iglesia pareciera que todos los principios bíblicos se está dejando y nos estamos dejando llevar por el mundo. Lamentablemente hay veces, hermano, que nosotros imitamos al mundo. El mundo nos viste, el mundo nos peina, el mundo nos hace lo que nosotros queramos y nosotros queremos venir a agradar a Dios en esa manera. Queremos darle a Dios de lo que Dios le llama inmundicia. Queremos glorificar a Dios con la inmundicia que el mundo está ofreciendo, con la vanidad que el mundo está ofreciendo. Nosotros queremos dársela a Dios. Y eso es lo que yo le digo a la juventud, nosotros no podemos agradar a Dios con lo que el mundo nos da. Jesús le dijo, el apóstol Juan, en San Juan, en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace, dice permanece para siempre. Si yo me visto como he visto el mundo, si yo hago lo que el mundo hace, yo puedo estar en la iglesia y Dios no está conmigo, porque es una promesa cuando Dios le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A la iglesia, pero también es una promesa en la Biblia que cuando uno ama al mundo, Dios no va a estar con él. Dios no va a estar con la juventud, Dios no va a estar con la iglesia. Dios no va a estar con nosotros. Pero si nosotros jóvenes nos negamos a nosotros mismos y le pedimos a Dios despojarnos de nosotros mismos y le entregamos nuestro corazón a Dios, vamos a sentir, hermanos, vamos a sentir lo que cantábamos en esas alabanzas. Que Cristo, la peña de Oreb que está brotando, vamos a tomar esas aguas cristalinas, vamos a sentir esa paz, ese gozo. Ya no vamos a sentir esos miedos que a veces nos vienen, que podamos ver si Cristo viene, me quedo, sino que podamos decir lo que el apóstol Pablo dijo, estoy a punto de ser sacrificado. Estoy a punto de ser sacrificado, pero en él no había miedo, sino que dice el tiempo de mi partida está cercano. Y me espera la corona de justicia, la cual me dará Dios, juez justo, y no solamente a mí, sino a todo aquel que aman y esperan su venida. Sino solamente a mí, a todo aquel que ama y espera su venida. ¿Y quién es eso que espera su venida? Es la iglesia, el remanente que se está viviendo en santidad, el remanente que no ha contristado al Espíritu Santo, el remanente que no tiene apagado el Espíritu. Esa es la iglesia que va a ser levantada. Y nosotros jóvenes, iglesia, podemos ser también de ese pueblo. Hermano, aquí podría estar lleno, pero no están. Usted puede darse cuenta en los ayunos. Un grupito más que esto había. Y no se van a ir al cielo porque estaban en ayuno. Dios conoce el corazón. Pero no hay aquella pasión. Y el lunes posiblemente estuvieron diciendo, estuvimos en ayuno. Y se fueron. Como muchos para la vigilia. Anoche estuvimos en vigilia, estuvimos gozosos. Pero no, hermano, si a las 10 se fueron. Es una mentira. Anoche nos gozamos en la vigilia, qué gozo fue. Pero se fueron. ¿Será que está encendido ese fuego? A veces, hermano, hay mensajes tan halagadores de que un día muchos predicadores van a estar juntos con la misma iglesia en el mismo infierno por mentirosos. Porque a veces le dicen a la gente mentiras, cosas que no son verdad. Y parece fuerte, pero es verdad, hermano.
Yo lo puedo comprobar con la Biblia, se lo compruebo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en aquel día muchos me dirán, ¿usted cree que le van a decir los borrachos de afuera? No. ¿Usted cree que le va a decir, eso se lo va a decir a alguien que no estaba en la iglesia? Se lo van a decir a personas que estuvieron dentro de una iglesia. Señor, yo estuve allí. Y le va a decir, Señor, yo no te conozco. ¿Cómo le podemos servir al Señor? Salmo 101:6. Salmo 101:6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Usted puede leerlo. Nuestro Señor Jesucristo también dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted puede decir esta palabra solo para los ancianos. No, no es verdad, es para todos. Es para la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy es tiempo que nos podemos levantar. Hoy es tiempo que los podemos levantar. La gente se alegra cuando tiene un auto, se alegra cuando tiene una casa, se alegra cuando le dan papeles, se alegra que ganen bien, se alegra que que duerman en un buen colchón. Y yo meditaba, hermano, vivimos en un tiempo que tenemos más fe que todos los de Hebreos 11. Porque los de Hebreos 11 vivieron vidas esforzadas y creyeron a Dios. Y nosotros no nos esforzamos y creemos que así vamos a ir al cielo. No sé si me entendió. Nosotros creemos, hermanos, que siendo mundanos vamos a ir al cielo. Nosotros creyendo, hermanos, que viviendo en vanidad vamos para el cielo. Nosotros creemos que sin someternos a la voz de Dios vamos para el cielo. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. El que no me ama no guardará mi palabra. Nadie va a ir al cielo por ser perfectos, jóvenes. Pero sí vamos a ir al cielo cuando nos esforzamos por agradar a Dios. Podemos ser jóvenes diferentes. Podemos ser jóvenes que meditemos y reflexionemos. Podemos ser iglesia, reflexionemos. Y que usted medite en su corazón. Señor, ¿cómo estoy agradándote? Señor, ¿cómo te estoy sirviendo? Señor, ¿será que mi vida te agrada? Señor, ¿será que mi alabanza te agrada? Señor, ayúdame. Señor, quiero amarte, ayúdame. Señor, ayúdame a ver como tú ves. Señor, ayúdame a amar como tú amas. Señor, ayúdame a tener pasión por las almas perdidas como tú las tenías. Señor, Señor, que yo pueda actuar como tú actuabas. Señor, dame tu corazón para poder yo amar a mis hermanos, amarte a ti, amar a aquellos que están tirados en la calle, amar a aquellos que el diablo les dice que no hay esperanza. Señor, ayúdame a hacer una luz. Señor, que ese fuego pueda estar encendido. Señor, que ese fuego no se apague. Señor, que ese fuego pueda haber en mi vida. Y yo le digo, sinceramente lo digo, hermano, yo cuando leo la palabra, a veces que yo me tiemblo y le digo, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, y no se lo digo aquí solamente por decírselo. Yo le pido a Dios, digo, Dios mío, ten misericordia. Como cuando el profeta Habacuc, Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ver lo que le va a pasar a esto. El profeta Habacuc se quejó y le dijo a Dios, Dios mío, ya no tu justicia, ya no se hace justicia en este mundo. Y él le dijo, escribe la visión en una tabla para que todo el que la lea corra. A veces nosotros leemos el final de 3, 16, 17, 18. Aunque en la higuera no hayan frutos,
Y empezamos a leer. Lo que venía para ese pueblo era una catástrofe. El profeta Habacuc le dice, Señor, acuérdate de tu misericordia en tu ira. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, jóvenes. Ser una juventud que ame a Dios. ¿Cómo podemos encender ese fuego si está apagado? Vamos al libro de Levíticos. El libro de Levíticos, capítulo 6:13. Levítico 6:13. Dios le dice, sabemos de que habían mandamientos para el pueblo de Israel, y le dijo al sacerdocio, y Moisés le dice al sacerdote, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. No se apagará. ¿Qué significa, hermanos? Que ese fuego significa que en nosotros los cristianos también debe de arder continuamente, cada día, cada momento. Y en el capítulo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Quemará sobre él la grosura del sacrificio de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cómo lo vamos a encender, hermano? Cuando nosotros nos levantemos cada mañana a buscarlo en oración, a buscarlo en oración, pedirle al Señor misericordia. Vean Jeremías capítulo 29. Vemos a un joven Jeremías. Jeremías ya no quería predicar acerca de lo que le estaba pasando. Acerca de lo que estaba pasando. Pero sabe que había en Jeremías. Y él dice, Jeremías, hermano, dice, no obstante, había en mi corazón. Dice, y dije, no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. Y no obstante, se había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Jeremías no dice ya él, un fuego en el corazón. ¿Qué fuego era ese, hermano? Era Dios mismo en Jeremías. Hermanos, jóvenes, iglesia, nosotros podemos ser esa juventud. Nosotros podemos ser como Jeremías. Que ese mismo fuego pueda estar ardiendo en nuestro corazón. Ese mismo fuego pueda estar como ardiendo en nuestro corazón. Era el mismo Dios mismo en el corazón de Jeremías. Sentía ese fuego que lo quemaba en sus huesos. Que lo quemaba. Dios puede levantar una juventud. Que podamos decir que hay una juventud que todavía ama a Dios. Yo no vengo a decirles, jóvenes, que ustedes están apagados. Yo solamente vengo a decirles que busquemos más de Dios. Pero cada uno de nosotros se conoce. Cada uno de nosotros cómo está. Si usted se siente apagado, usted puede venir al altar y decirle, Dios mío, enciende ese fuego en mí. Que si tú vienes, yo no me quiero quedar. Yo leía varios mensajes, hermano, y los he escrito, varios mensajes. A veces siempre le pido a Dios, y a veces cuando mire el hermano predique, yo siempre le pido a Dios, no voy a buscar el que ya tengo escrito. Pero ¿sabe qué, hermanos? Va a haber un día que muchos van a querer buscar a Dios y ya va a ser demasiado tarde. Muchos van a decir, Señor, hoy sí te voy a servir, y ya no va a haber chance. Muchos van a decir, hermano, Señor, hoy sí voy a cambiar. Señor, hoy sí voy a dejar esto. Señor, hoy sí te entrego mi tiempo. Ya no va a haber tiempo. Búsquelo, léalo en su casa. Cantares capítulo 5. Búsquelo.
donde Dios le habla a la iglesia y la iglesia le ponía pretextos. Dice que es una carta de amor, pero no es un simbolismo de la iglesia. Cuando nosotros leemos cantares, decimos que es para decirle a la novia. Y sí, hay muchas palabras bonitas, yo creo que sí, pero le habla a la iglesia. Léalo. ¿Le puede dar más adelante, hermano? Subirlo un poquito. De allí. Mire cómo dice, ¿ve? Ahí para ir terminando. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de gotas, mis cabellos de las gotas de la noche. Ahí le habla el esposo. Ahí está la iglesia, mire. Ahí le habla a quien le habla. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Véalo el 5 en adelante. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos de mirra corrían sobre la manecilla del cerrojo. Mire, yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Tras su hablar, ¿qué se salió? El alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me miraron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros. Mire, y dice, yo conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué pasaba allí? Usted puede seguirlo leyendo. Cuando ya se había ido, ahí se podía ensuciar sus pies. Es lo mismo que muchos le va a decir. Señor, voy a dejar mi trabajo para servirte. Dice que tras su abrir se le salió el alma. Jóvenes, iglesia, hermanos, Dios nos habla a tiempo. Y Dios me habló a mí primeramente, se lo digo de corazón. Hoy es tiempo. A los hermanos que se sienten que no tienen a Cristo en su corazón, hoy es tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Juventud, Dios puede hacer grandes cosas. Póngale sobre sus pies y pidámosle a Dios que sea Él ayudándonos. Oramos al Señor.